Hola, hola, hola mis amores, el almuerzo con Caro como en los viejos tiempos. Me encuentro en el camerino del canal donde se transmite Fiesta, un programa que me invitó aquí en Madrid. Y bueno, vamos a hacer el almuerzo con Caro. Me acaban de traer cositas ricas, mira, Carolina Sandoval. ¿Se acuerdan de esto? Esto no les trae recuerdos. A mí sí, a mí sí. Ay, qué delicia. ¿Cómo está mi gente bonita? ¿Cómo está mi gente llena de fe? ¿Cómo está mi gente preciosa que va a compartir siempre el contenido que nosotros vamos a poner en cada red social de todas las cosas que sentimos? ¿Dónde está la gente? Bueno, buen día para los que se estén despertando. Buenas tardes para los que estén almorzando conmigo y buenas noches para los que se vayan a dormir. Mis redes sociales no tienen horario ni fecha en el calendario y como yo sé que a ustedes les gusta verme comer, buen apetito, buen provecho. Mi gente de Facebook y mi gente de Instagram, mi gente de TikTok y mi gente de YouTube, de donde sea, recuerden, unidos somos más fuertes. El menú el día de hoy es papa asada, pollito, muy sano. Saben que yo desde que cambié de alimentación y bajé 25 libras de inflamación, yo he tratado de ser coherente. Si bien es verdad que yo, por supuesto que, claro que como pan, sigo comiendo pan, pero no con la intensidad que yo comía pan antes. Además, ¿quién se le puede negar a un pan como este? ¿Quién puede decirle que no a un pancito tan delicioso? Bueno, yo estoy muy españolizada. Voy a quitarle, es que quería, como me trajeron, ahora todo me encanta echarle aceite de oliva. Y me gusta ponerle vinagre también. Voy a ver si hago un invento. Me trajeron watermelon, patilla. ¿Cómo le dices tú? Sandía. Quiero que me digan cómo le dicen ustedes a la sandía o a la patilla. Estoy tratando de quitarle la tapa. Lo hice más o menos. Lo hice más o menos para poner aquí la salsa que voy a hacer para comerme el pan. Uno tiene que ser recursivo. Por cierto, hoy estoy vestida por Samilla Boutique. Miren esto tan bonito. No es el que voy a utilizar para ir al show. Me voy a poner otro. Pero, ay, Dios mío, que nada se salga. Chica, se me está botando esto. Qué fuerte. He debido traerme un platito. He debido traerme mi propio platico. Ya lo resolví. ¡Ay, Padre mío, santo, bendito! Se me está cayendo todo. Pero este todavía no lo había abierto. Mira, me eché una espuma en la peluca. Más buena que cuando esté en casa. Se las voy a mostrar. Ya hice mi mezclita fabulosa de aceite de oliva para comerme la puntica del pan. ¿Cómo está mi gente? Me quiere bajar esto. ¿Cómo está mi gente de mis redes sociales? ¿Cómo está Nélida? ¿Cómo está María? ¿Cómo está la gente de México? Por aquí, la gente de Puerto Rico. Hay que darle muchas gracias a Dios de el día que estás empezando. De antemano hay que ser una persona agradecida. Siempre. Por lo que tengas, por lo que vayas a tener, lo que quieres, lo visualizas. Estoy segura que Diosito te lo va a conceder. Suena muy, ¿cómo le dicen a esto? Como flor. Pero yo sí creo que cuando uno es suficientemente positivo, eso es como un mensaje al universo. Al universo. Les quiero mostrar mientras como que me voy a poner. No sé todavía. Me traje mi faja, marca Carolina Sandoval, que me protege de todo mal y peligro. La faja de mi colección premium
que son espectaculares. Recuerden que mis fajas tienen nombre de piedra preciosa y que cuando pensé ponerle el nombre de piedra preciosa, topacio, diamante, ópalo, todo lo pensé porque todas las mujeres para mí son como una piedra preciosa que puede pulirse a su máxima expresión. No sé qué me voy a poner. Mi bello esposo me va a pasar los vestidos que creo que me voy a poner. Los traje todos de tintorería. Puede ser este, que es como del color del programa, que es muy bonito, o este. Entonces, este o este. ¿Cuál de los me voy a poner? No lo sé. Este es de Samilla Boutique y este es un vestido de diseñadora. Este es un vestido espectacular. Yo no sé qué me voy a poner, si este o este. No lo sé. Por allí ya se los voy comentando. Les quiero mostrar el camerino. Ok, este camerino trae muñeco incluido. Eso, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mi papi rico. Entonces, voy a seguir comiendo porque no me gusta comer comida fría. Me la trajeron bien calientica. Me dicen mi gente que me ponga el amarillo. Me dice Sudi o Zuli que me ponga el amarillo. ¿Ustedes qué dicen? Me dice Yajaira que me ponga el rosado. Rosy me dice que me ponga el pin. A ver, ¿rosado o amarillo? Por favor, decidan. Zuli, los dos porque se te ve de verano bello. Es que esa fue la idea. Y les voy a decir una cosa, ninguno de los dos es pegado. Porque hay gente que cuando baja de peso, lo único que se quiere poner es ropa pegada para que se le vea el cuerpo. También traje este. Que este sí es pegado, por si acaso. Pero, entonces, este, aquel, el otro o este. No. Yo, al final del día, creo que me quiero poner cómoda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente de Instagram? Acuérdense lo que les dije. El hecho de que ustedes publiquen contenido de sus actividades no indica que no tiene el corazón puesto en las cosas que nos hacen soñar. Y ahorita la libertad para nosotros es nuestro pensamiento más consistente. Mira, la gente en Facebook me puede encontrar como Carolina la Venenosa Sandoval. Me está diciendo que me vista de rosado. Y yo creo que voy a terminar haciéndolo porque traía en mi mente ese vestido. Ese vestido me lo he puesto 3 veces. Y me lo he puesto porque me encanta. Un vestido que me han prestado para unas fotos que ustedes van a ver. Muy bonitas. Que nos tomamos en Miami con mis compañeros de Siéntese Quien Pueda. Y de verdad ha sido un vestido espectacular. Mira, el rosado, dice María Ángeles. No sé qué piensan ustedes. Dice Daisy Flores. Hola, qué lindo tienes el pelo. Bendiciones. ¿Viste qué encontré? Una espuma espectacular. Que me encantó. Me encantó. Después les voy a hacer en estos días un video con todos mis productos favoritos. Yo les había puesto el otro día una espuma que también me encanta, que es la espuma de Pharmacy, que pueden encontrar en el link que tengo puesto en mi Instagram. Ahí lo pueden encontrar. Mira, dice Cecilia, qué buen provecho. Gracias, mi amor, gracias. De verdad se los agradezco con el alma. El buen provecho. Quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que mi contenido durante todos estos días ha estado dedicado en su totalidad a algo que no les tengo que pedir disculpas por eso. Porque yo creo que si hay algo que me ha caracterizado a mí, es que soy una persona intensa en todo. En todo. A mí cuando me da por la papaya, es la papaya. Cuando me da por hablar de un tema, por ahí me da. Un besito para Fabi Morales. Un besito para la gente bella
que nos está viendo desde todas partes del mundo. Yo estoy súper feliz de siempre compartirles mi contenido. Y como todo el tiempo les comento, en mi cuenta van a encontrar humor, van a encontrar mis pensamientos, mis comidas. A mí a veces me preguntan, mira, ¿y el almuerzo con Caro? Es que el almuerzo con Caro continúa, yo siempre se los he mostrado. De hecho que cuando llegue a Miami, directo me voy para Lomas del Perú a comer con mis amigos. Estoy feliz, como siempre, de compartirles mi comida, porque yo sé que ustedes yo creo que se disfrutaron muchísimo siempre mis comidas. Mientras ustedes me están viendo, desde donde sea que me estén viendo, esta es mi hora de almuerzo. Ya yo desayuné mi jugo de papaya. Y esta es mi comida del mediodía. Porque hace falta recargar energía. Recuerden el balance. El balance es buena alimentación, diversión, ser buena persona, hacer ejercicio. Creo que es muy importante eso. Equilibrio, balance, una gran palabra. Quiero que me cuenten de qué temas les gustaría que yo hablara. Quiero que me cuenten, Caro, cuando vayas a hacer el otro almuerzo que vayas a hacer, yo quisiera que hablaras de tal. Caro, yo quisiera que hablaras de cómo bajaste 25 libras en 3 meses. Caro, yo quiero que siempre que estés comiendo nos cuentes siempre a cada tanto, porque van metiéndose tantas personas mientras yo prendo estas cámaras, qué es lo que estás comiendo. Hoy por lo menos estoy comiendo pollo, ¿ok? Al grill con una papa asada. Y me estoy comiendo esto con agua. Y le estoy echando al pan que pedí sin gluten, porque también quiero que sepan eso. Cuando me vean comiendo pan, en su mayoría, yo en los lugares que voy, trato de solicitarles, pedirles, y por eso la bolsa traía mi nombre, porque en Nick también le trajeron comidita. Y entonces, muy bien. Es un pan sin gluten. Un saludo para mi bella Valeria hermosa, un besito para Irma, un besito para la gente de Texas, un besito para la gente de Puerto Rico. Me he encontrado gente de El Salvador, de Nicaragua. Por supuesto, besitos a mi gente de España. A la gente que por TikTok también me ve, que a veces me dice que extrañan mucho verme comiendo más a menudo. Yo sé que a ustedes les encanta verme comer, porque muchos dicen que no trago, sino succiono. Otros dicen que no mastico. Y otros dicen que no se come hablando. Pues yo como hablando. ¿Y ustedes? Mira, el lunes en Siéntese Quien Pueda, en Miami, a las 2 de la tarde, una centro, nos van a ver en mi silla, como siempre. Saludos a Miami desde Madrid. Una vez dije que sí se puede vivir lo mejor de los dos mundos. Yo vivo en Miami hace 25 años. Saludos a mi gente de California, a la gente de Málaga. Y desde el año pasado estoy viniendo para España, para diferentes cosas, vacaciones, conectar desde aquí a Italia, a visitar a mis primos que viven aquí hace años. Y bueno, visitar también, he venido a visitar algunos canales de televisión. Siempre ha sido Telecinco, by the way. Y me encanta, me parece bonito tener la experiencia multicultural de poder experimentar lo que es hacer televisión en los dos continentes, en Europa y aquí en el otro lado en América, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo haces para dormir bien y tener tanta energía? Me pregunta esta chica llamada Yanecita. Primero que nada, para dormir utilizo la meditación. Ahorita encontré una de una persona que se llama Galeano, que me encanta. Utilizo Louis Hay, utilizo al pastor Joel Osteen. Me baño todos los días antes de acostarme con agua tibia
y con productos para dormir. Me gusta mucho la lavanda y me gusta la luz oscurita. Si bien es cierto que cuando viajo para Europa es complicado el tema de, vengo por una semana, en una semana yo trato de dormirme en el horario del país que esté, pero lo más importante para el balance es dormir, descanso, tengo siesta. En España me encanta porque hago siesta, camino, descanso, voy, regreso a casa, no me tomo, si bien soy turista, hasta en Miami, porque yo creo que cuando uno tiene la sensación de ser turista, no se te quita nunca la emoción de ir hasta los mismos lugares que siempre vas. Eso me encanta. Me encanta. Dice, muy bien, Carolina, tú vas a regresar al show. Tony, te estoy diciendo que el lunes, si Dios permite, voy a estar allí mismo, en Univisión, 2 de la tarde, en una centro. Por Siéntese Quien Pueda, con Chiqui Baby, Jorge Bernal. Y, por supuesto, Alex Rodríguez, Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo y una servidora. Ramona Núñez, un besito, Dios te bendiga también. Adelante. Hola, guapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Qué bella. Salúdame, qué bonita. ¿Y mi Amalia? ¿Victoria? Tómale, Victoria está con su abuela. Con mi hermana y todo. Ya, ¿verdad? Mira, estoy con mi gente de Facebook Ajá. en vivo y vamos a preguntarle a Ana, mi bella Ana. Ella es una persona muy influyente de aquí de Madrid y por supuesto viene a hacer todo lo que tiene que ver con la protección de mi imagen y de todo lo que hacemos en tele en España. Dime algo, mañana es otro día, pero hoy ¿qué me pongo? Esto es el rosa que te había dicho que es un vestido de diseñador y todo, muy cool, muy cookie, y este está lindo, está precioso. ¿Cómo me quieres ver? El corporativo. El rosa. Queremos que vuelvas. Ay. Que estés aquí con nosotros, que nos gustas mucho. Ay, tan bella. Tan bella, si ustedes supieran cómo nos conocimos. Esto se lo tengo yo que contar a ustedes más largo y más tendido, pero nos conocimos en un evento maravilloso de Marian Rojas Estapé, la psiquiatra yo creo que más relevante ahora mismo del mundo digital, entre otros, por supuesto, como su padre, don Enrique, su hermana Isabel, que estaba recién parida, y tantos otros, porque Mario Alonso Puy también, es que la lista es larga, pero bueno, nos conocimos a través de nuestro amor hacia el contenido y el mensaje de Marian Rojas Estapé. Ella trabaja también con muchas personas influyentes, he conocido a gente por ella muy valiosa, y te lo agradezco mucho. Y yo a ti. Y yo a ti. Eres una persona, me encanta. Te queremos mucho. Tan Te bella. queremos mucho en España. ¿Tienes que venir más? Ay, Dios mío, yo por esta mujer me quedara. Bueno, ya se dijo, dijo. Este es que no sé cómo te queda. Supongo que bien, porque te queda todo bien. Pero es que el rosa te queda El rosa, divino. el rosa. Yo traje también este por si acaso. A ver. Pero les decía que no necesariamente cuando uno baja de peso uno tiene que ponerse todo apretado. Entonces de pronto, Tú eres de rosa. ya listo, se dijo. Se dijo que eres de rosa. Se dijo que eres de rosa y de rosa fuimos. Voy a poner este donde va. A la gente le encanta verme en el almuerzo con Caro. Y vamos a terminar de comer porque ya en un ratito tengo que estar en la mega reunión de producción y no vamos a llegar tarde. Gente bonita, recuerden escribirme cada vez que vean mi contenido de qué quieren que hable, qué quieren que diga y cómo quieren que manejemos el contenido en estos días. Quieren que les haga una demostración de cómo cuidar tus rulos, cómo hacer que tu esposo se involucre más en la cocina. Cuéntenme que ustedes son mis directores editoriales. Ay, hoy sí tengo hambre, pero mucho. Me acabé el pan. Es que me encanta el pan sin gluten, la verdad. Me encanta. Pero bueno, gente linda. Ahora lo que me pasa es que me lleno pronto. Y de verdad, lo agradezco. Porque pareciera que como que la papaya, mejor conocida en Venezuela como lechosa, me cambió
el concepto del comer. No es comer para llenarte, es comer para alimentarte. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Gracias a toda mi gente que me ve desde diferentes partes del mundo. Soy una bendecida y afortunada. Que me ven mucho en todas partes. Saben que hablando de tips, que voy a dar tips ahora cada vez que se vaya a terminar un almuerzo con Caro, les voy a contar algo. Ahora en Instagram se puede poner en el carrusel 20 fotos. Cuando les aparezca el mensaje, ¿sabías que puedes ya colocar en el carrusel 20 fotos? Aprovechenlo. La gente está apreciando mucho las fotos que tú compartas de tu contenido. Ayer fue la primera publicación que hice de carrusel con 20 fotos y la respuesta fue espectacular. Gracias a toda la gente como Auris que dice que le encanta que yo hable de la papaya. Gracias a toda la gente linda que me pregunta cosas como lo que me está preguntando Yanecita, que a qué hora ceno. En España yo tengo horarios muy distintos. Hoy, por ejemplo, después que salga del show, tengo una cita con mi madre, mi hermana, vamos a un restaurante, bueno, que nos encanta, y la cena es a las 8:30 de la noche. Entonces ahí vamos a estar, chicas. Yo sí estoy bonita, pero me voy a seguir arreglando. Los tengo que dejar porque me tengo que vestir. Me vienen a buscar en un ratito para bajar. Gracias por esas bendiciones. Aprecio mucho sus corazones. Aprecio mucho que me quieran. Gracias. Gracias a toda esa gente hermosa que forma parte de mi corazón. Utilizo estos teléfonos siempre para comunicarme con ustedes y para llevar un mensaje de amor, de paz, de resiliencia, de que sean espontáneos, naturales. Si tienen redes sociales, nunca olviden que la gente lo único que va a apreciar de ustedes es la sinceridad. Si usted se siente motivado por un tema, usted no pierde el tiempo en estar justificando por qué quiere publicar. Ahora mismo mis paisanos, compatriotas venezolanos de redes sociales, cada vez que van a publicar algo distinto tenemos que estar explicando, bueno, que sí estamos con Venezuela, pero que continuamos adelante con nuestra forma de expresarnos y con nuestros diferentes empleos. No tengan miedo de ser ustedes mismos. Lo único que nos queda en esta vida es ser nosotros mismos. Lo dije, no puedes cambiar porque alguien quiera. Y yo, fíjense, yo cada vez que vengo a España, que me dan la oportunidad de hacer televisión en otro país, en otro continente, yo no vengo a ser alguien que se parece a alguien de acá. Yo vengo a ser Carolina Sandoval, la de Miami, la que nació en Venezuela, la que habla del corazón, la que no está pensando mucho qué va a pensar la gente de lo que digo, sino de lo que yo siento cuando digo lo que digo. Los quiero mucho. Me voy a vestir. Vean mi contenido en Instagram y ahí nos vamos a seguir viendo. ¡Qué bello tu cabello! Gracias, me encanta que lo digas, me encanta. Esta peluca la pueden encontrar en carosandoval.com. Se lo voy a poner por aquí a Junior. Recuerden que mi página está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos ahorita promoción de la faja de 25% de descuento y no te lo puedes perder porque toda la tienda, escúchenme bien, en carosandoval.com, que la estoy poniendo por aquí, está en descuento de verano. Y estos días van a ser maravillosos porque vamos a estar compartiendo contenido con diferentes modelos que voy a tener de diferentes tallas, porque la faja no es para personas que queremos ocultar algún gordito. Las fajas son para personas que tienen que buscar buena postura. La faja es para que te recuerde que, por supuesto, tienes que comer con las medidas necesarias. La faja es la mejor ilusión que tenemos las mujeres para cuando te invitan a una fiesta y todavía sientes que no tienes el peso que tú quieres, pues la faja te ayuda para esa tarde. La faja es la mejor fantasía que tenemos las mujeres. Y no dejen de comer, no dejen sino de comer cosas negativas para tu cuerpo, malas. La inflamación no es buena, la inflamación te enferma. Entonces decide y gana tus batallas comiendo comida saludable. Yo eliminé muchísimo el azúcar, me quedé con azúcar de la fruta. Cuando decido comer algunas cosas relacionadas con las cosas que me gustan emocionalmente, ¿no? Yo creo que es importante que sepan que lo hago con balance. Entonces, la papaya me cambió la vida. El estar activa te genera muy buena condición física. Yo ahora camino 11,000 pasos por día cuando estoy en Madrid y trato de hacer lo mismo cuando estoy en Miami, aunque sea en ejercicio, porque necesitas moverte. El cerebro lo mueves con la meditación, con los buenos pensamientos, y el cuerpo lo mueves ejercitándote. Tomo agua, mira, tomo agua. Mira, estoy tomando agüita de aquí, de una marca española, San Andrés, y al ambiente, pues aquí vamos.
Un besito para mi gente que está en el norte de España, Logroño. No conozco, pero les envío un abrazo. Gracias por verme. Nueva York, gracias por verme, por despertarse en la mañana a verme, porque sé que desde mañana ahora mismo en Nueva York, en Miami también. Gracias a Laura Álvarez. Un besito para Ana Vivian. Y les quiero dejar un mensaje. Les he dicho a muchas personas que no es cómo te tratan, sino cómo tú reaccionas a cómo te tratan. Cuando uno va a un lugar distinto en tu vida, llámate a otro país, pero en tu misma oficina, no dejes que nada ni nadie te cambie el humor. No permitas que nada ni nadie te quite la buena vibra. Deja que los demás hagan en su mundo y pongan como una barrera de amor para que nada les penetre. Vivan en el amor ustedes y que todo pase afuera. Y si tú puedes contagiar a los demás de buena vibra, maravilloso. Los quiero mucho. Bye.